8:09, Pigmenio, buenos días. Buenos días, Ciro. Muchos temas. Buenos días, Manuel. Debo saludar a la audiencia. Buenos días a quienes nos ven en sus casas. Sí. Nos oyen, sí. Yo creo que sí, es un error que cometo cada miércoles. Pues ya no lo Saludo a ustedes, pero ya saludé. Bueno, muchos temas que comentar, la forma en que regresó el presidente López Obrador, lo que ocurrió jueves, viernes y sábado en el Senado, lo que está ocurriendo en Tamaulipas. Y hoy tú escribes en Milenio una columna que se llama De los gritos a los fusiles Barrett. Hablas de que insistes en la posibilidad de que se le dé un golpe para derrocar al presidente López Obrador, pero los golpes los dan los militares. Los golpes los dan los militares. Yo no veo a los militares interesados, no los conozco tanto, no sé si están dividiéndose los militares mexicanos, pero no los veo en acción, en ánimo de derrocar al presidente López Obrador. Lo que dijo Ciro en el artículo, una línea después dice que en la ecuación histórica del golpismo, lo que no tiene la derecha en México es el apoyo del ejército. Lo dices. Y digo, ¿por qué? Por dos razones. Primero, por el origen del ejército. Surge de una revolución y su institucionalidad. Y el origen de muchos de sus miembros, de la inmensa mayoría de sus miembros. No tienen la afiliación aristocrática que tenía el ejército chileno, el ejército argentino, no son una élite. Y aquellos que eran una élite eran los integrantes del Estado Mayor Presidencial, que fue desintegrado por López Obrador como la primera de sus decisiones. Una élite será en sus orígenes. Si tú conoces a la gente que integró el Estado Mayor Presidencial, pues no vas a encontrar una élite en nadie. No, pero digamos, su vinculación a los negocios y al poder sí crearon y establecieron un comportamiento casi de élite dentro incluso de las Fuerzas Armadas. Para no perdernos. Tú hablas de la posibilidad de un golpe para derrocar al presidente López Obrador, que sigue existiendo ahí, pero luego dices, no hay el apoyo de los militares. Y entonces, por eso, ¿quién va a dar el golpe? Lo que digo, la segunda cosa que digo a propósito del ejército, es que lo que ha hecho López Obrador es incorporar al ejército a las tareas de la transformación y darle un protagonismo importante. Porque 400,000 hombres que no trabajan, pues se corrompen, los tiene trabajando. Y les ha dado dignidad, presencia, y están ahí. Lo que digo es que avanzan los meses, la derecha no tiene posibilidades, al menos hasta este momento, de tener un candidato que la represente con perspectivas de victoria. ¿Te refieres al 24? Al 24. Y que ante la posibilidad de una derrota, de otra derrota más, la tentación de pasar de los gritos a los fusiles Barrett, en este caso del narco, como potencial desestabilizador, está presente. ¿Y cuál es el vínculo entre eso que tú llamas la derecha y el narco? ¿Cuál? Yo digo que comparten objetivos. Y he hablado muchas veces de que no se debe descartar un cierto nivel, incluso de coordinación, entre las actividades del narco y la derecha. ¿Un ejemplo? Genaro García Luna. Genaro García Luna, acusado por los narcos, sin una sola prueba, condenado y va a estar en la cárcel toda la vida. Está condenado por la justicia, norteamericana que él detuvo. Y sus recursos de defensa no fueron eficientes en absoluto. No pudo desmontar las acusaciones de esos narcos. No pudo, porque existen además otras cosas que los norteamericanos no quisieron, y de eso hablamos, ventilar en el juicio.
Pero de que el señor está acusado de vinculación con el narco, está acusado. No está acusado, está sentenciado. No está sentenciado. Bueno, correcto, está ya fue considerado culpable por la justicia de sí. los Estados Unidos. Por los fiscales federales presentaron un caso. Podemos tener diferencias con la manera en que se juzga, pero fue sometido a juicio y fue condenado. Ese es un caso sin precedentes. Sin precedentes. ¿Qué más? Entonces, ¿Tamaulipas? Por eso hablo de esto, porque yo sí pienso que como factor de desestabilización y ante la imposibilidad de una victoria, incluso usando todo el lawfare posible, lo que puede pasar es que la derecha, que no cambia, el mundo cambia, la derecha no. Y te ruego que hagas un análisis histórico, que es lo que hago. Entre la Falange Española y el PAN, y un partido en España que fue el germen de la Falange Española, que se llamó Acción Nacional. Es una analogía que tú es una analogía podríamos que hago, hacer 1,000,000 de analogías. y además más. Estudié los discursos. Sí. Les recomiendo a la audiencia que lean un libro que se llama Holocausto Español, de un prestigiadísimo historiador inglés que se llama Paul Preston, en el que hace un análisis de la situación previa a la guerra y cómo la derecha va subiendo el tono del discurso. Y cita fragmentos de discursos que, si los lees, te llevan inmediatamente a los discursos de ciertas legisladoras cuyo nombre yo ni siquiera pronuncio, porque viven precisamente de la exaltación del fanatismo y tratan con la estridencia de ligar con esos sectores que tienen mucho miedo y sienten mucho odio. Eso pasó en España. Y hace 85 años. Fíjate nada más, sí, hace 85 años hablaban exactamente igual. Entonces, y en de Estados eso estoy Unidos hablando. pasaron otras cosas, y en Rusia, y en Venezuela, y entonces empiezo empiezo diciendo eso. Y en Alemania. Empiezo diciendo eso. Las vinculaciones entre las derechas desde 1910, desde principios del siglo XIX, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la creación de ese pensamiento anticomunista que huele a naftalina, porque el comunismo no existe. ¿Y quién habla de comunismo hoy en México? Pero hablan de populismo, y hablan de autoritarismo, y hablan de dictadura, y hablan de que México está siendo destruido. ¿Quién habla de dictadura? ¿Quién? Hablan los panistas, se presentan y ubican. Esta señora que no quiero, indignada como está el pueblo por este país destruido. ¿Cuál país destruido? ¿Pero quién? ¿Eso dice Xóchitl? Eso dice la otra. No la voy a mencionar. Pues es que no sé quién es. Bueno, ahí adivinamos. Yo no la voy a mencionar porque vive exactamente de eso. Pero a lo que me refiero es, y es un análisis histórico, otra vez, no hay texto sin contexto. Sí. Lo que identifica a la derecha es su permanencia, su atadura a dogmas inapelables. Como a la izquierda. No, perdóname, la izquierda. Y como al populismo. Te quiero decir una cosa. Populismo. ¿Qué presidente de izquierda habla de integración con los Estados Unidos de América? ¿Qué presidente de izquierda mantiene una disciplina fiscal y mantiene una disciplina administrativa y financiera como la mantiene López Obrador? Ya me perdí, estábamos en España. No, estamos en España y aquí estamos. No, sí, es que me estoy confundiendo. Estamos hablando de la vinculación histórica de un pensamiento y de la permanencia. Dijiste que la izquierda no cambie y que la derecha. Yo dije la derecha no cambie, tú me dijiste la izquierda tampoco. No, en ese sentido la izquierda tampoco. Y te acabo de poner un ejemplo. ¿Qué movimiento de izquierda apela a las elecciones y cuando conquiste el poder, en lugar de establecer los criterios típicos que marcan a las revoluciones de todo el mundo, decreta que aquí hay libertad absoluta? Hubo una revolución, aquí hubo una elección que ganó Morena con una muy amplia mayoría.
Aquí hay. Ahora tú la llamas revolución. Aquí hay una transformación. Yo la vi, pues una transformación. Pues eso tú no lo quieres ver. Eso no lo quieres ver. No es que no lo quiera ver. Yo trato de seguir la información todos los días y esa transformación. Es una transformación en curso y es profunda. ¿En dónde está? Bueno, vamos a hacer una pausa, más allá de los programas sociales con los que hemos estado de acuerdo. ¿Una transformación en qué? Bueno, más allá de los programas sociales, estás hablando de un porcentaje inédito. Siempre ha habido programas porcentaje sociales inédito del presupuesto público dedicado al sector más empobrecido. Ya revisamos, por ejemplo, con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Ahora podemos hacer esa comparación. Vamos a pausa, 8:20, volvemos.